Venezuela y Estados Unidos se encuentran negociando para la venta de volúmenes de crudo. Washington ha decidido retirar algunas sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana. Líderes internacionales y la sociedad civil continúan las denuncias sobre la violación del derecho internacional en el ataque estadounidense a Venezuela. En Colombia, Gustavo Petro convocó a manifestaciones tras declaraciones de Trump. Y Zelensky y sus aliados firman acuerdo de seguridad para desplegar tropas extranjeras en Ucrania. Moscú ha calificado el documento como inaceptable. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La estatal Petróleos de Venezuela S.A. anunció este miércoles que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo. La negociación se lleva a cabo, según dice la entidad en un comunicado, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. La compañía venezolana explica que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. El comunicado aparece luego de que el martes Trump afirmara que las autoridades provisionales de Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a Estados Unidos, y detalló que él mismo controlará el dinero que se obtendrá de la venta de ese crudo. Previo al anuncio de PDVSA este mismo miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se jactó de que Venezuela no puede transportar su propio petróleo sin el permiso de las autoridades estadounidenses después de la agresión militar. Part of that stabilization and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market. Aunque la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un alto mando agroalimentario, industrial y comunitario con el objetivo de salvaguardar los sectores productivos del país, Rodríguez afirma que el nuevo organismo se coordinará con el Ejecutivo Nacional para proteger el flujo de bienes esenciales y mantener la producción industrial en medio de la creciente tensión. Ha enfatizado la unidad nacional, la resistencia a las amenazas externas y la soberanía de Venezuela, mientras su gobierno enfrenta presiones sobre la futura gobernanza del país y sus relaciones con Estados Unidos. De la terrible agresión militar, y esto es lo que el presidente ha llamado el reto admirable 2026. La Venezuela que no se rinde, la Venezuela que está en resistencia activa y la Venezuela, un pueblo noble, un pueblo de paz que busca su propio camino, y es la Venezuela que ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Estados Unidos ha decidido retirar selectivamente una serie de sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela para así permitir el transporte, la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial.
Obviamente en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela y el presidente ha dejado muy claro que este es un país del hemisferio occidental muy cerca de Estados Unidos que ya no va a enviar drogas ilegales a los Estados Unidos de América, ya no va a traficar con personas ilegales y cárteles criminales para matar a ciudadanos estadounidenses como lo han hecho en el pasado. Y el presidente está desplegando plenamente su agenda de política exterior de paz a través de la fuerza, por lo que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas y sus decisiones seguirán estando dictadas por los Estados Unidos de América. Mientras, en una explosiva audiencia de aniversario el 6 de enero, los demócratas lanzaron duras advertencias sobre la amenaza a la democracia. Hakeem Jeffries, Benny Thompson y Jamie Raskin acusaron a Donald Trump y a los republicanos de reescribir la historia, permitir la violencia y socavar el Estado de Derecho. También el senador Bernie Sanders se opuso al plan del actual inquilino de la Casa Blanca de revivir la doctrina Monroe. El ataque de Trump contra Venezuela no hará que Estados Unidos ni el mundo sean más seguros. Muy por el contrario, esta descarada violación del derecho internacional da luz verde a cualquier otro país del mundo o a cualquier organización terrorista que desee atacar a otra nación y utilizarán la acción de Trump en Venezuela como justificación. Trump lo hizo. ¿Por qué no podríamos hacerlo nosotros? Trump y su administración han dejado claro que quieren revivir la doctrina Monroe, la creencia de que Estados Unidos tiene el derecho de dominar los asuntos del hemisferio. Han hablado abiertamente de controlar las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo. No dudemos en llamar a esta política por lo que es, imperialismo puro. Esto recuerda los capítulos más oscuros de la intervención de Estados Unidos en América Latina, que han dejado un legado terrible y destructivo. Lo que pasó en Venezuela evidencia que en la actualidad no importan las democracias y los derechos humanos, sino los intereses del poder imperial en decadencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio marcha atrás y ya no señala a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles. Ahora describe a esa red como un sistema de clientelismo político. Sin embargo, fue precisamente bajo esa acusación falsa de narcotráfico que se fundamentó su secuestro en Venezuela mediante una operación militar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio marcha atrás. La institución ya no señala a Nicolás Maduro como líder del llamado Cartel de los Soles y caracteriza ahora a esta organización como un sistema de clientelismo, a pesar de que es sobre esta acusación que se fundamenta la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en Venezuela. Todo empezó en 2020, cuando una acusación formulada por un gran jurado y redactada por el Departamento de Justicia apuntó a Maduro como líder de este supuesto cartel. En julio de 2025, copiando el texto de dicha acusación, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista y en noviembre el secretario de Estado Marco Rubio ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo. Sin embargo, numerosos expertos en narcotráfico llevan años poniendo en duda la existencia real de esta red como un grupo de narcotráfico organizado. Ni siquiera se están preocupando por legitimar la acción, afirma Shamel Tahir Silva, analista político colombiano, comentando la rueda de prensa que se dio en Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro. Según él, lo que pasó en Venezuela evidencia que en la actualidad no importan las democracias y los derechos humanos, sino los intereses del poder imperial en decadencia. ¿Queda alguna garantía de legalidad internacional? ¿Qué le espera ahora a América Latina? Escuchemos el análisis. Es un detalle importante que Donald Trump haya leído su intervención, o sea, no fue una cosa como improvisada, que haya pasado como por lo que se le fuera ocurriendo. No fue solo Donald Trump el que habló, hablaron pues todos los que estaban ahí presentes y se complementaron. También estaba el secretario de Guerra y dieron varios puntos claves, entre ellos pues una cosa que dijeron es que América Latina es para ellos. Donald Trump se atrevió a bromear y decir que no es la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe. Y entre las cosas que mencionó en ese momento fue que desde este momento nadie puede dudar
que las amenazas de Estados Unidos hay que tomárselas en serio. Y eso era un mensaje también a los demócratas, como que ustedes dijeron muchas cosas que no pasaron finalmente y advirtieron muchas cosas a otros países, pero nosotros sí somos serios. Y también hay que entender otra cosa, y es que esto también tiene que ver con algo que hemos dicho muchas personas durante muchos años, y es que Estados Unidos es una potencia imperial en decadencia, pero sigue siendo indiscutiblemente la principal potencia militar. Entonces, cuando tú ya no tienes la capacidad de imponer económicamente tus condiciones, cuando tú ya no eres capaz de construir consenso político, cuando tú ya no eres capaz de imponerte culturalmente, pues lo que te queda es la fuerza pura y dura, y eso es lo que ocurrió directamente en Venezuela, porque ni siquiera se están preocupando por legitimar la acción, ¿sí? No es como que esto es por la democracia. En la rueda de prensa ni siquiera mencionaron la palabra democracia, dijeron directamente esto es por el petróleo. En este adverso escenario, las comunas organizadas en Venezuela tomaron este miércoles las calles del país para exigir la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, luego de que ambos fuesen secuestrados. En la movilización participaron 5.336 comunas que además reclaman el derecho a la defensa de la soberanía y la justicia ante la agresión estadounidense ordenada por el presidente de ese país, Donald Trump. La población venezolana también toma las calles para denunciar la pretensión de Estados Unidos y del presidente Trump de apoderarse de los recursos petroleros y gasíferos de Venezuela, además de sus vastos recursos naturales como hierro, litio, oro, cobre, coltán, diamantes, tierras raras, entre otros que son ansiados por grandes corporaciones transnacionales. También este miércoles se rindió homenaje a los militares caídos defendiendo al país el 3 de enero. Sé que su legado perdurará en el tiempo y merece todo nuestro honor, merece toda la gloria, y que lo recordemos con ese espíritu vivaz que nos impregnó a todos. La batalla no ha concluido. La patria nos exige seguir el ejemplo en todos los sentidos, defenderla con amor, con el pecho hinchado y con la conciencia en paz del deber cumplido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a la primera movilización del 2026 para este miércoles a las 4 de la tarde en diferentes plazas públicas del país. Petro, a través de 2 mensajes difundidos en su perfil de la red social X, aseguró que la movilización busca defender la soberanía nacional frente a lo que considera una amenaza de invasión por parte de Washington. El mandatario colombiano anunció que encabezará personalmente la concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde donde se dirigirá a los ciudadanos en lo que se prevé sea un discurso de defensa pública ante los señalamientos irrespetuosos de Donald Trump. El mandatario también invitó a los colombianos a izar la bandera tricolor en sus hogares como símbolo de apoyo a la autodeterminación nacional y rechazo a cualquier injerencia extranjera. La soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido. En tu casa, en tu oficina, donde estés. Iza la bandera por la soberanía nacional, por la soberanía y la democracia. Y este miércoles, a partir de las 4 de la tarde, acompáñanos en todas las plazas del país. Todos unidos como una sola voz. Lleva tu bandera. Juntos somos un solo pueblo. La directora del Departamento Administrativo de Presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, anunció este miércoles también el respaldo unánime del gabinete al presidente Gustavo Petro en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos tras amenazas y acusaciones vertidas desde Washington. Rodríguez aseguró que todos los ministros apoyan al jefe de Estado colombiano en su proyecto de convertir al país en una potencia de la vida y defender su soberanía ante presiones externas. En un mensaje de televisión
especializado dirigido a la prensa nacional e internacional. La funcionaria afirmó que el gobierno colombiano no responderá con agresiones a las acusaciones de Washington que han incluido señalamientos infundados de vínculos con el narcotráfico. La jefa del DAPRE también hizo un llamado a los aliados de Colombia para que verifiquen de forma independiente la realidad del país y no se dejen llevar por versiones sesgadas. Por su parte, la canciller colombiana Rosa Villavicencio y altos funcionarios describieron la postura diplomática del país ante la crisis en Venezuela y las amenazas de Estados Unidos. Colombia enfatiza el respeto a la soberanía, el diálogo multilateral y la defensa de los principios democráticos. Hemos dicho también que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista cuando hemos llegado a la soberanía de los países. La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas que no lo son, como hemos dicho, solamente para el presidente Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad sepa que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo, es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado y por lo tanto una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. De la Organización de las Naciones Unidas condenaron firmemente este miércoles la agresión militar llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela. Estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo, afirmaron en un comunicado al menos 19 relatores especiales, expertos independientes y miembros de un grupo de trabajo de la organización. En concreto, los especialistas indicaron que este ataque constituye una violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe inequívocamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Asimismo, señalaron que la agresión se ve agravada por el conjunto de medidas coercitivas unilaterales previas contra Venezuela. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdasani, respaldó en Ginebra estas declaraciones. We are deeply worried about the situation in Venezuela following the U.S. military operation over the weekend. It is clear that the operation undermined a fundamental principle of international law, that states must not threaten or También el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó la soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales y que el petróleo del país suramericano pertenece a las y los venezolanos. La afirmación fue hecha durante una reunión con el representante permanente de Caracas ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien denunció la agresión armada unilateral e injustificada de Estados Unidos contra la nación bolivariana. En el encuentro, Guterres señaló que la incursión militar estadounidense en el territorio venezolano representa una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional. Asimismo, manifestó que la agresión sienta un peligroso precedente para las relaciones internacionales y expresó sus preocupaciones por las repercusiones que este ataque generaría sobre América Latina y el Caribe, proclamada como zona de paz en 2014. El titular de la ONU se comprometió a considerar la invitación extendida por el gobierno venezolano para visitar el país y ofreció sus buenos oficios para propiciar un diálogo nacional. Desde China también continúan los pronunciamientos en contra de la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. La portavoz de la Cancillería del gigante asiático rechazó el pretexto de la Casa Blanca de la supuesta lucha contra el narcotráfico para justificar sus acciones contra Caracas y sus autoridades electas por el pueblo. China se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones unilaterales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Nos oponemos firmemente a cualquier injerencia de la fuerza externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. La acción de Estados Unidos de detener por la fuerza al presidente Maduro y a su esposa viola claramente el derecho internacional y a las normas fundamentales de las relaciones internacionales, así como los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China insta una vez más a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente Maduro y a su esposa y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación. Cambiamos de tema. Líderes mundiales occidentales se reunieron en París para la cumbre de la Coalición de la Voluntad, donde los aliados de Ucrania expresaron su firme respaldo a las garantías de seguridad. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron y con líderes de Europa y Estados Unidos, incluido el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Las conversaciones se centraron en el apoyo militar, la reconstrucción y las medidas de disuasión posteriores al alto el fuego. El presidente francés Macron afirmó que la Declaración de París marcaba un avance significativo hacia sólidas garantías de seguridad, mientras que los líderes de Alemania, el Reino Unido, España, Polonia y Estados Unidos destacaron la unidad entre la OTAN y los socios transatlánticos. La cumbre hizo hincapié en la planificación coordinada de la defensa, la recuperación económica y los esfuerzos de paz a largo plazo para Ucrania, mientras continúan el conflicto con Rusia. Junto con el presidente Zelensky y una delegación estadounidense liderada por el señor Witkoff y el señor Kushner, es la reunión número 15 de la coalición de voluntarios desde 17 de febrero de 2025. Hemos tenido 28 jefes de Estado, el presidente de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN también, así como el presidente del Consejo Europeo. Hemos avanzado de una manera significativa hoy. Está la Declaración de París para una paz justa y duradera. Esta declaración de la coalición de voluntarios está por primera vez reconociendo una visión común de las 35 naciones de la coalición, así como de Estados Unidos y de Ucrania, para garantizar una seguridad robusta para Ucrania. Y esta declaración tiene diversas garantías de seguridad. Sin embargo, Estados Unidos decidió no firmar la declaración de intenciones en el ámbito de garantías de seguridad para Ucrania, acordada en la capital francesa. El acuerdo alcanzado incluye el despliegue de una fuerza militar multinacional europea en el territorio ucraniano. El texto menciona también la supervisión del alto el fuego liderado por Estados Unidos. El medio político señala que en una versión preliminar del texto, vista por este medio de comunicación, se incluía una cláusula que establecía que Estados Unidos apoyaría a la fuerza multinacional en caso de ataque y proporcionaría asistencia en inteligencia y logística. Esas referencias fueron eliminadas del documento final. Se esperaba que el pacto fuera avalado por Estados Unidos, pero la declaración final solo fue firmada por la coalición de los voluntarios, según informa el artículo de Político. Por otra parte, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, declaró en París que se finalizaron en gran medida protocolos de seguridad y aseguró que Estados Unidos estará ahí para Ucrania, aunque evitó entrar en detalles sobre los compromisos de Washington. Estamos muy cerca de concluir un acuerdo de prosperidad tan sólido como cualquier otro que cualquier país haya visto jamás tras conflictos como este. Rusia ha calificado en repetidas ocasiones como inaceptable el despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania. Hemos dicho ya un centenar de veces que en tal caso se convertirán en un blanco legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, señaló el canciller ruso Sergei Lavrov en diciembre. En opinión de Lavrov, el partido de la guerra europeo, que ha invertido su capital político en la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia, no tiene piedad ni de los ucranianos ni de su propia población.
Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, acusó a la Unión Europea y a la OTAN de no saber qué significa legitimidad. Los neoburócratas de la Unión Europea y la OTAN, creo, no tienen ni idea de lo que hablan. Lo repiten todo como un mantra creyéndose que tiene algún tipo de legitimidad, pero en realidad ni siquiera entienden lo que significa eso. Y ahora se les ha demostrado lo que de verdad es el orden mundial basado en reglas. Así que, desde el punto de vista de los partidarios de este orden mundial basado en reglas, se echa por la borda la Carta de la ONU, se echa por la borda toda la organización, se echa por la borda a todos los relatores especiales, a los representantes especiales, a todos los expertos en general, se echa por la borda a los abogados y a la legislación de todos los países. Por su parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, rechazó la idea propuesta por la coalición de voluntarios de desplegar fuerzas de países europeos en Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Ayer en París, la coalición de voluntarios presentó una nueva propuesta que acerca a Europa a una confrontación directa con Rusia. Al intentar establecer una presencia militar en Ucrania, los países de Europa Occidental están creando el riesgo de una guerra directa con Rusia, escribió Szijjártó en su cuenta de X, asegurando que Budapest se mantendrá al margen de esta iniciativa. Además, el ministro destacó que su país apoya las conversaciones de paz, incluidas las negociaciones al más alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, y rechaza firmemente este último paso hacia la guerra. En paralelo, un brutal enfrentamiento en la Cámara de los Comunes entre ministros provocó que el primer ministro británico Keir Starmer fuera cuestionada repetidamente por la líder de la oposición, Kemi Badenoch, sobre los ataques estadounidenses en Venezuela, las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, el futuro de la OTAN y, por supuesto, los planes de desplegar tropas británicas en Ucrania. Las acusaciones de evasión y liderazgo débil dominaron la Cámara de los Comunes. I asked him if he would call for an urgent meeting of NATO leaders. We can all see that the situation is moving rapidly. I also note that he has still not had a call with President Trump. That is concerning 4 days after the events in Venezuela. But yesterday, he announced that Britain and France had signed, he says, a political agreement to put troops on the ground in the event of a peace deal in Ukraine. So given the Prime Minister is not making a statement about that deployment of British troops abroad, one of the most serious decisions a government and a parliament can take, irrespective of what he says, can he at least confirm how many troops would be sent to Ukraine and whether they would be in a combat role? Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.